La lluvia había estado lloviendo desde amanecer, una fina bruma en espiral el superficie de Puget y deslizándose por las paredes de el cristal de en la colina. Desde una distancia parecía como una fortaleza hecha de espejos, que reflejan nada más que nubes y mar. Side Alexander Rhodes, sentado en silencio, a mitad vaso de whisky, al lado de la cena que su asistente había pedido hace horas. Él no había no comido en la mesa desde el día el avión C. Él aún recordaba la llamada, la estática, la camino. El mundo había quedado silencioso después. 3 años más tarde, ese silencio nunca abandonado. La casa fue construida para celebrar la vida, una obra maestra de luz y apertura diseñada por su difunta esposa Eleanor. Ella había llenado con música y pinturas. Cada esquina toca por su color. Ahora las paredes estaban desnudas, el piano silencioso, los lienzos cerrados. Él los guardó allí, porque él no soportar mirar a ellos, pero no soportar de tirar, tampoco. Las cambiaban cada mes. Ninguna se quedaba mucho tiempo. Ellos no podían no aguantarlo el frío silencio, ni el hombre que nunca habló más que pocas palabras, fuera la niebla entró, desde el agua, girando la ciudad debajo en una constelación borrosa. Las luces de Seattle parpadeaban a lo lejos, pero la mansión permanecía oscura, excepto por la débil resplandor de la chimenea en el estudio. Alexander se sentó allí cada noche, traje chaquetas sin remangadas, mirando a las llamas que se negaban a calentar. El mundo todavía llamado él un visionario, el hombre que remodelado la economía. Pero el hombre detrás del vidrio estaba solo un viudo, atormentado por el sonido de un motor que nunca aterrizó. A la puerta, un coche motor se detuvo. A través de la lluvia, una joven mujer salió a su cabello, húmedo su uniforme planchado pero sencillo. Ella hizo una pausa en la enorme puertas de cristal, viendo su reflejo borroso en la condensación. La voz venía aquí suave y bajo. Él nunca parecía a ella hasta la noche ella dejó de esperar. En el interior, el aire estaba pesado de silencio. Ella dudó antes de pulsar el intercomunicador. Las puertas se abrieron automáticamente, dejando ver un pasillo de acero y mármol que parecía tragar el sonido. Ella se limpió los zapatos, agarrando la kit de limpieza para su cofre. En algún lugar en la distancia, el tic de un reloj resuena. No otro ruido que su voz desde arriba silenciosa pero firme. Arriba, tercer planta, el estudio. Ella siguió el sonido, sus pasos cuidadosos contra el pulido. Él estaba sentado en la silla por la ventana, la luz desde la tormenta provocando débiles ondas a través de su rostro. Él no miró arriba cuando ella entró. Alexander Rhodes, de 38 años, había el de quietud que proviene de profundo agotamiento más bien que paz. Su oscuro había crecido más que corporativo, fotos mostraban su barba desigual. Estaban marcos premios en la pared, pero la sola foto que queda a la vista era de una mujer que reía bajo la luz del sol sosteniendo un pincel. Los bordes del cuadro estaban desgastados por años de toque. Sin girar, él habló. Tú puedes empezar mañana por la mañana, 6 en punto. La cocina, el pasillo, el habitaciones de invitados. No entre el ala. Ella asintió incluso aunque él no ver. Sí, señor. Él dio un pequeño señal con la cabeza mientras sí, reconociendo un eco de otra vida. Entonces añadió. Habrá, no música, no hablar. La nombre de la mujer era Mía Álvarez, pero él no preguntó. Él había dejado aprender los nombres. Ellos siempre se marchaban. Cuando ella se fue esa por la noche, la lluvia se intensificado, lavando el cristal limpio para un momento antes de la niebla, se lo llevara de nuevo. Aquella noche, solo en el despacho, Alexander vertió otro vaso de whisky y se puso de la ventana. El mar se extendía sin fin y gris, la ciudad un débil brillo en la distancia. El reflejo de su propio rostro parecía desconocido, más hueco.
Él recordaba las últimas palabras de Eleanor, últimas antes de embarcarse subir ese vuelo. No dejar de vivir. Prométeme, Alex. Él había prometido que había fracasado. Abajo, la empresa de limpieza, había izquierda una pequeña nota en la mostrador que confirma el horario para mañana. Él casi lo rompió en pedazos, pero se detuvo cuando vio una sola línea escrita en una. Gracias por la oportunidad, señorita Álvarez. La letra de un delicada pero firme. Él miró fijamente, más que él debería hasta el papel se haya desdibujado en su visión. El reloj dio las 11. La tormenta se intensificó, sacudiendo las ventanas. Durante un breve segundo, la casa se sintió viva de nuevo, como si el viento estuviera una voz llamando de vuelta lo que había perdido. Él sentó el fuego luz parpadeando a través de su rostro. Él no sabía aún todavía, pero el sonido de la lluvia afuera podría un día recordarle a él de el momento en que comenzó a cambiar. Cada noche la criada caminaba en su mundo de cristal, y silencio hasta que un día, Mía Álvarez llegó el siguiente mañana antes del amanecer. Las nubes colgaban bajo sobre la bahía, girando el agua fría plata que combinaba el estado de ánimo de la casa. Ella se quedó en la puerta, esperando a la código de seguridad para aceptar su entrada, agarrando un taza de papel de café barato que ya se había tibia. Estaba su tercer trabajo este mes. El últimos dos han terminado bruscamente. Uno porque el cliente pensó ella sonreía demasiado mucho. Otra porque el lugar parecía maldito. Sin embargo, algo en esta tarea atrajo adelante a pesar del miedo que sentía. La mansión se alzaba como un catedral de cristal, hermoso y vacía, lado. Ella podía casi oír a la voz de su recordándole que cada trabajo, no importa pequeño, merecido respeto. Cuando la puerta se abrió, ella susurró a ella un día en un tiempo y pasó adentro. La primera cosa que notó fue la quietud. Incluso el aire parecía demasiado controlado, demasiado limpio. Ella se sintió los zapatos en la entrada, miedo de salir un huella de su presencia. El aroma del cedro pulimento mezclado con un ligero whisky. En algún lugar arriba, una puerta se cerró suavemente. Ella no esperaba que él saludarla a ella. Los hombres como Alexander Rhodes existían en una diferente órbita, rodeado por tecnología, dinero y silencio. Ella caminó por el gran salón, su reflejo resuena en el cristal. Cada superficie reflejaba su espalda como un fantasma intrusivo. Ella deshizo sus herramientas de limpieza, comenzando por la cocina. El encimeras de mármol brillaban bajo la suave luz. Todo era preciso, intacto. Solo un único taza de café en la mostrador del que alguien todavía vivía aquí. Ella lo recogió, lo enjuagó con cuidado y lo de nuevo donde ella encontró. Se sentía mal molestar el orden él había construido en torno a su dolor. Pasaron las horas. Ella se movió silenciosamente de habitación a habitación, limpiando el polvo de estantes, limpiando las huellas dactilares que estaban apenas visibles. Cada espacio tenía su propia historia. El ala estaba sellado detrás de un vidrio marcada por una cerradura. Ella hizo una pausa antes intuyendo un escalofrío que no había ninguna que ver con temperatura. El aire allí se sentía más denso, como si sostuviera el aliento. Ella no necesidad abrirla para saber si era sagrado. Cada casa tenía un prohibido puerta. Alrededor del mediodía ella oyó unos pasos. Al volverse vio a él de pie en el final del pasillo alta, con ilegible, vestido un jersey que contrastaba con su pálida piel. Sus ojos eran de un gris, como la lluvia antes de una tormenta. Él no dijo nada durante varios segundos. Luego en silencio preguntó. ¿Has encontraste todo necesitas? Sí, señor, ella respondió, sin estar segura de ella debería con su. Bien. El almuerzo se ha entregado a Milcom. El personal come en la cocina. Tú puedes salir a las 5. Él estaba a alejarse cuando él se dio cuenta algo diferente. El débil zumbido de una melodía bajo su respiración.
Se dejó de ver el momento, ella se dio cuenta, él estaba escuchando. Lo siento, señor, ella dijo rápidamente. Lo olvido a veces. ¿Qué estabas cantando? Preguntó él, preguntó. Solo una vieja española. Mi madre solía atarareaba cuando limpiaba. Él miró a ella durante un momento más, como si sopesando el sonido de un recuerdo. Entonces él dijo, la casa no necesita música, y desaparecido abajo el pasillo. Ella exhaló lentamente. El encuentro duró menos de un minuto, pero Lola extrañamente conmocionada. Allí algo detrás de sus ojos, un dolor demasiado disciplinado, como un animal encerrado en un jaula de cristal. A la hora de comer, ella comió sola en la larga cocina. La lluvia dejaba finas líneas por las ventanas. En el fondo, el zumbido del frigorífico se convirtió en el único ritmo en la casa. Ella pensó en las historias que había oído sobre el genio de Rhodes, genialidad, recluso viudo. La gente decían que él había dejado aparecer por en las reuniones que su empresa ahora dirigía por sí misma, pero a ella él no parecía como un hombre de poder. Él parecía como alguien apenas aguantando. Cuando ella regresó a la sala de estar, ella notó polvo acumulándose cerca del piano. Por instinto, ella levantó la tapa, dejando al descubierto llaves que brillaban débilmente. Sus dedos flotaban sobre ellos. Una nota, solo una, ella pensó antes de pudiera pulsarlo el botón, su eco resonó detrás ella. No, se giró, sorprendida. Él se puso junto al marco de la puerta, con el rostro pálida en la luz. Lo siento. Ella tartamudeó. No quería decir eso. Ese piano permanece silencioso. Dijo suavemente, casi a sí mismo. Luego se marchó de nuevo, y ella lo vio cómo marcharse. Dándose cuenta, el piano había una vez ella. Algo amaba algo ahora prohibido. El descanso de la tarde pasó en un silencio. Ella terminó de pulir los suelos, doblar la ropa de cama y organizando la despensa. Antes de marcharse, ella colocó un pequeño jarrón de tulipanes sobre el mostrador. Las flores habían descontado rebajadas al mercado, ligeramente marchitas, pero aún esperanzada. Ella no esperaba que él quedarse cuenta. El mañana, ellos se desaparecido. En su lugar, ella encontró una sola nota en la mostrador. No flores, mantén los mostradores despejados. No fue cruel, solo clínico. Ella sonrió débilmente. Como menos él había escrito algo. Eso significaba que él había visto. Más de la semana, un extraño ritmo se formó. Él trabajaba arriba. Ella se mudó silenciosamente abajo. A veces ella atrapaba algo de él a través del vidrio paneles, siempre de pie cerca a la ventanilla. El teléfono presionando a su oreja, nunca sonriendo. A los 5 años, ella dejó caminando por la llovizna hacia el parada del autobús, la mansión brillando débilmente detrás de ella como un faro para fantasmas. En el séptimo día ella permaneció más de lo habitual. El sol había salido temprano, y ella quería terminar pulir el gran escalera antes del fin de semana. Ella estaba a mitad de camino de cuando una sombra cayó a través de los escalones. Te perdió un mancha, dijo. Ella levantó arriba. Él estaba más cerca que ella esperaba. Sosteniendo una taza de café, su corbata aflojada. Voy a Lola, murmuré, alcanzándolo por el trapo. Se agachó, tomó el tela de su mano y frotó el paso una vez. Allí, ella intentó ocultar una sonrisa. ¿Lo te revisas cada paso? A veces, dijo. Esto era la favorito. Ella solía para sentarse aquí a pintar la puesta de sol. Mía miró a las altas ventanas donde el crepúsculo se derramaba a través del suelo. Eso es hermoso, dijo en voz baja. Él enderezó expresión de nuevo. Lo usado para ser. Entonces caminó, se alejó. Después se marchó. Ella permaneció allí durante un largo tiempo, mirando al lugar donde él estado. El aire traía consigo el débil aroma de su colonia, cálido y distante como un recuerdo. Ella se dio cuenta que debajo la riqueza y tristeza
Alexander Rhodes era un hombre suspendido entre dos mundos, el uno que había terminado y el otro que se negó a empezar. Cuando ella finalmente salió fuera, la noche había acentuado. La mansión resplandecía detrás de ella, cada ventana un fragmento de su aislamiento. Ella susurró a la lluvia: «Me pregunto si alguna vez ves lo solo estás». Entonces ella se volvió y caminó por la colina, sin darse cuenta de que arriba por la misma ventana, él estaba mirando a ella marcharse. Los días que siguieron se desarrollaron en tranquilo repetición. Mañana niebla sobre la bahía. La débil zumbido de la maquinaria, como sistemas de seguridad, sistemas accionados por la distante eco de pasos sobre mármol. Mia aprendió el ritmo de la casa. La camino uno aprende el latido del corazón de alguien que nunca habla. Ella ya llegó a las 6, se marchó a las 5, se mudó como una sombra por las habitaciones donde el tiempo parecía congelado. Alexander Rhodes mantuvo a su estudio en la piso superior siempre con la puerta entreabierta, pero nunca acogedora. Él hablaba solo cuando era necesario y su tono era seco, cortés, vacío. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a cambiar. Él ya llevaba corbata. La mitad vacío vaso de whisky copa parecía menos a menudo. Las cortinas en el este, están una vez cerrado, estaban abiertas una mañana. La luz sobresaltó a Mia. Se derramó por el vidrio, atrapar polvo moes como oro chispas en el aire. Ella sentía absurdamente que ella había hecho algo milagroso al simplemente estar ahí para ver. Ella pasó horas limpiando el polvo de estantes cubiertas con premios, títulos y artefactos de una vida que ya encaja adecuada el hombre de arriba. Cada objeto parecía como un monumento a la persona que utilizó para ser. Pero a veces, mientras limpiara un fotograma, ella descubrióse susurrando suavemente a la fotografía de la mujer con el pincel: «Estoy intentándolo. No preocupes, lo preocuparme cuidado de él hasta que recuerde cómo». En las tardes, ella preparaba té en lugar de café, dejando cerca su puerta. Él nunca agradecido, pero el taza esperando cada mañana era respuesta suficiente. El silencio entre ellos era no hostil ya. No era pesado, íntimo, como dos personas respirando en el mismo oscura habitación. Ella había empezado a tararear de nuevo en voz baja, solo cuando ella pensaba él estaba lejos. Pero un día, como ella doblaba la ropa de cama en la lavandería, ella oyó algo inesperado. Un débil nota del piano de arriba, solo un incierto, como alguien que prueba si la memoria todavía funcionaba. Luego otra. La melodía tropiezó, se detuvo, y el silencio regresó. Su corazón latía con fuerza. Ella no dijo nada por miedo de romper lo que fuera frágil hilo que conectado a través de las paredes. Esa tarde cuando ella se marchó, ella se dio cuenta el reflejo del mar sobre el cristales puertas. El sol se poniéndose, rayando el cielo con cobre y violeta. Me le recordaba a ella pinturas que usaba para hacer antes de su madre enfermar. Antes de ella hubiera cambiado color por la supervivencia. Ella pensó en llevar su cuaderno de bocetos mañana, pero rápidamente descartó la idea. Esto fue su casa, no la suya. Una semana pasó. La ciudad fuera comenzó a cambiar hacia el invierno. La lluvia se volvió más fría y el viento más cortante. La mansión, aunque sellada y cálida, llevaba el mismo frío en su interior. Mia comenzó a colocar pequeñas cosas alrededor para suavizar. Un manta sobre el sofá, una vela cerca del piano, toallas que olían a lavanda. Alexander no quitarse. Eso fue progreso. Una noche, como ella estaba limpiando la biblioteca, ella se dio cuenta a él de pie en la extremo de la habitación, observando la lluvia a través de la alta ventana. Él no reconoció su presencia, pero tampoco lo hizo. Caminó, se alejó. Ella podía sentir su inquietud, la manera en sus apretaban y se soltaron por sus lados. Sin pensarlo, ella dijo en voz baja: «Es una noche preciosa esta noche, ¿verdad?» Él gira ligeramente, su con era indescifrable. «La lluvia», aclaró. «El sonido de lo que todo sentir vivo». Él miró atrás a la ventana. Yo usaba pensar eso también.
Ella esperó, sin estar segura si él había terminado. Entonces agregó, Eleanor amaba la lluvia. Ella decía que pintado el mundo limpio de nuevo. Su voz era grave e áspera, como si él no usado para conversación durante años. Mia asintió la garganta con fuerza. Quizás ella tenía razón. Quizá es todavía intentándolo. Él no dijo nada, pero sus hombros se relajaron. Eso fue el más largo intercambio que tuvieron alguna vez compartido. El siguiente mañana, él ya abajo cuando ella llegó. Él se sentó en la mesa leyendo algo en su tableta. El aire entre ellos se sentía diferente, más ligera, pero extraños. A la mañana, ella saludó en voz baja. Él levantó arriba, pareció sorprendido. Luego dio un ligero gesto con la cabeza. Buenos días. Ella intentó no sonreír demasiado mucho como ella movió a la cocina. El progreso se produjo en pulgadas aquí. Durante tiempo, ella comenzó a notar cosas él nunca dijo en voz alta. A su manera sus ojos se demoraban en sus manos cuando ella arregló las flores, como si recordara a otra pareja que una vez hizo lo mismo. Su respiración se entrecortaba cada vez que ella entró el pasillo cerca de él cerrada. Una tarde, la curiosidad tiró a de nuevo. Ella se puso ante el espejo, mirando a la tenue contorno de formas en su interior. Quizás muebles, quizás los fantasmas. El panel brillaba rojo sellado. Detrás ella, una voz cortó el aire, el silencio. No te hallé ahí. Ella daba. Él se quedó unos pasos de distancia, con una expresión tranquila pero distante. Lo siento, dijo hijo. Ella dijo rápidamente. No quería entrometerme, molestar. Él dudó antes de volver a hablar de nuevo. Es solo una habitación, pero es todo lo que tengo me queda de ella. Ella entendió entonces por qué la casa sentía tan pesada. Cada objeto llevaba un dolor que se negaba a desaparecer. Ella se inclinó la cabeza ligeramente. Tomaré preocuparme, cuidado del resto, te prometo. Estudió su cara durante un momento más antes de dar la vista. Gracias, dijo suavemente. Aquella noche, después de ella se marchó, Alexander se quedó junto a la misma puerta. A través del cristal, él podía ver débiles formas, un piano banco, un lienzo sin terminar lienzo, el fantasma del color, aún aferrándose a las paredes. Para la primera vez en años, él colocó su palma contra el fría superficie. Abajo él oyó ecos de su voz, tarareando de nuevo la misma melodía que ella tenía mencionado una vez, mencionado suave y constante. Él cerró los ojos dejando que el sonido viajara a través de él como un latido. El próximos días se difuminaron en un otro la casa no más, sentía como una tumba. Aunque no vivía todavía. Tampoco existía en un extraño limbo, a medio camino entre el duelo y renacimiento. Él comenzó a notar cosas que había ignoradas antes, el olor de cítricos el suelo limpiador, el pequeño jarrón de tulipanes que ella guardaba incluso, aunque él le dijo ella que no. Él dejó de los. Una noche él encontróse esperando junto a la ventana, mirando por el parpadeo de su paraguas a través de la puerta. Cuando ella apareció, su pequeña figura pequeña contra el pluvial lluvia. Algo en su interior, él se aflojó. Él se alejó antes de ella pudiera ver. Arriba, el piano permanecía cerrado, pero a veces descansaba su mano sobre ella solo de recordar lo calidez de sentir. Mia seguía su tranquila misión de llenar la casa con huellas de vida. Una canción aquí, un aroma allí. Ella nunca habló de ello, pero ella sentía su dolor cambiando como las mareas. Ella no sabía dónde este frágil podría conducir. Todo ella sabía era que cada día el silencio entre ellos sonaba un poco menos como ausencia y un poco más como promesa. La tormenta se desató antes del atardecer. Una cortina de gris que se traga la ciudad hasta el agua desapareció detrás de sábanas de lluvia. Mia estaba terminando la pasillo de arriba cuando tronó, sacudió el cristales. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego completamente por completo. Durante un momento hubo solo oscuridad y el sonido de lluvia golpeando el techo como puños. Ella permaneció quieta, con el corazón latía con fuerza. El generador
no encendido. En algún lugar abajo, una puerta se cerró de golpe. Ella dudó, y luego llamó en voz baja. «Señor Rhodes». Su voz estaba ahogada por la tormenta. Ella tomó su teléfono de su bolsillo. El débil resplandor de la pantalla proyecta luz sobre su rostro. El servicio estaba fuera. Ella intentó el teléfono fijo. No había respuesta. La ciudad debajo había desaparecido. Solo la lluvia interminable, lluvia fuera. Ella encontró velas en un cajón y encendí uno, la llama temblando. La mansión parecía diferente sin energía, menos mecánicos, más humanos. El silencio entre truenos estaba lleno con el sonido del el viento que empuja contra el cristal como susurros. Ella llevó la vela por la gran escalera, con cuidado de no tropezar, y encontró a él en la cocina sentado junto a la mesa con una linterna, una botella de whisky sin abrir a su lado él. Él miró arriba cuando ella entró. «Powers fuera», dijo ella, su voz baja. Me di cuenta. Él respondió. «Necesita seco pero tranquilo. El generador ha sido poco fiable. Hay alimentos en la despensa. Si tienes hambre». Ella preparó la vela sobre el mostrador. Yo estaba a punto de marcharme cuando la tormenta empezó. Las carreteras probablemente se inundaron. «Entonces quédate», dijo él, simplemente. Hay habitaciones arriba». Ella dudó. «Yo no quiero entrometerme molestar». No, dijo él, mirando hacia la ventana donde caía como plata derretida plata. «Además, nunca hacer abajo la colina vivo esta noche». Ella asintió un poco, nerviosa por su franqueza. El aire entre ellos era frágil, incierta, como el parpadeo de la llama entre ellos. Ella abrió un armario y sacó un paquete de fideos. Él levantó una ceja. «¿Eso es tu idea de la cena? Tú tienes una casa por valor de millones y no un nada verdura fresca», dijo, bromeando bromista. Él miró casi ofendido. Entonces una esquina de su boca se crispó. Ella una olla en el estufa de gas, encenderla con una cerilla. El calidez de la pequeña llama llenó la habitación con una extraña intimidad. Él derramó 2 pequeños vasos de whisky y empujó uno hacia ella. «Por el valor», dijo. Ellos comieron en silencio la luz de las velas, girando las superficies de mármol, superficies doradas. Para la primera vez, la casa no parecía como un museo. Se sentía vivido en él. Ella le dijo él sobre su madre, sobre crecer en un pequeño apartamento sobre una tienda de comestibles. ¿Qué tal como ella había una vez pintado la vista desde el fuego de emergencia? Una pintura que ella nunca terminó, porque la vida se en el camino. Él escuchó, los ojos suavizándose, y dijo, «Eleanor usó para pintar, también. Ella creía que el color podía cambiar una habitación más rápido que la luz». Mia sonrió. Quizás ella tenía razón. Él miró abajo a su bebida. «El última cosa», ella dijo, «me fue. No dejar la casa quede oscura». Hizo un gesto a su alrededor, con la voz ligeramente. «Y sin embargo aquí estamos», dijo ella, en voz baja. «Tú la mantuviste con vida al negándote a vivir». Él se levantó con bruscamente, se despistado guardia. Para un largo tiempo, ninguno de los dos hablaron. El trueno retumbó sobre ellos profundamente y lentamente. Ella comenzó a disculparse, pero él temblaba la cabeza. «No, tienes razón». Él se levantó, cogió la vela y se movió hacia la sala de estar. Ella siguió vacilante. Las grandes ventanas parecían hacia la tormenta, el mar más allá invisible, pero audible rugido. Él estableció la vela sobre el piano, su luz bailando a través de el negro laca. «Yo utilicé de odiar este sonido», dijo. «La lluvia. Me recordó de la noche en la que la a ella». Ella se acercó más cerca, su voz baja. «Quizás es solo el mundo te recuérdate que todavía aquí». Él se volvió hacia ella, la más leve sonrisa en sus labios, triste pero real. Quizás una repentina grieta de trueno la hizo estremecer. Sin pensarlo, él alcanzó la mano, estabilizando a ella con una mano en su brazo. El toque era cálido estabilizador.
Ella se dio cuenta lo largo había desde alguien había tocado a ella con delicadeza. Él se retiró rápidamente, avergonzado. Lo siento, no pasa bien, dijo, con voz apenas un susurro. Ellos se quedaron en silencio, observando cómo los relámpagos fracturaban en la bahía. La vela de la vela se balanceaba. Él habló de nuevo, con voz áspera. Yo solía pensar que el amor se suponía que te intrépido. Ahora creo que simplemente te enseña cómo mucho puedes perder. Ella conoció quizá ambos están ciertas. Otro silencio, pesado pero no vacío. Entonces ella dijo suavemente, pues toma, ¿tú alguna vez tocado? Sus ojos se movieron a el piano. No desde ella murió. Tú deberías. No tener que ser para ella. Puede ser para ti. Él no responder, pero su mano rozó el tapa del piano tapa. El sonido de lluvia llenaba las patas entre ellas. Cuando ella giraba para marcharse, su voz se detuvo a ella. Mía. Eso era la primera vez que tuvo dicho su nombre. Ella se quedó paralizada. Sí. Su expresión era indescifrable en la luz de las velas. Gracias por quedarte. Ella asintió. Buenas noches y Rhodes. Ella se fue a la habitación de invitados. Él había señalado antes. La cama estaba perfectamente, con las sábanas estremecedoras. Ella cambió en un bata del armario y sentarse junto a la ventana. La tormenta era todavía furioso, pero en su interior ella sentía extrañamente segura. En algún lugar en la casa, ella oyó una débil música, notas vacilantes, desiguales pero reales. Él estaba jugando otra vez. La melodía se tambaleó, luego se estabilizó. Ella sonrió a sí misma y susurró, «Lo recordaste cómo hacerlo». Abajo, Alexander se sentó ante el piano manos, temblando sobre las teclas. La música salió en cruda, imperfecta, llena de fantasmas. Pero cuando él cerró los ojos, él casi sentir el calor de Eleanor calidez, desvanecerse en algo más suave, más nuevo, un tipo diferente, tipo de paz. Cuando el poder finalmente restableció horas más tarde, las luces parpadearon de nuevo, revelando el vidrio vacío vaso de whisky y la vela quemada hasta ceras. Él se puso de pie, miró hacia la escalera y vio un tenue sombra debajo de la habitación. Para la primera vez en años, él sintió algo que no era tristeza. Era pequeño, frágil, pero estaba vivo. La esperanza, pensó. La tormenta amainó cerca a amanecer. Él no dormir, pero cuando Mia vino abajo por la mañana, el piano estaba abierto y 2 tazas de té estaban esperando en la mesa. Ella miró a él sorprendida. Él simplemente dijo, «El generador funciona de nuevo. Desayuno». Ella sonrió suavemente. Claro. Y en ese momento, rodeado de la luz gris y la persistente perfumado de lluvia, ellos ambos sabían algo en la casa había cambiado. Estaba no ya largo solo un lugar de memoria. Era comenzar a respirar de nuevo. Los días después de la tormenta se sintieron diferente, como si la casa hubiera inhalado años de retener la respiración. El cristal de cristal no parecían como barreras, sino ventanas abiertas al mundo exterior. Alejandro se encontró escuchando por el suave ritmo de los pasos en las mañanas, el débil sonido de su tarareo mientras trabajaba. Él fingía estar enterrado en sus pantallas, pero cada pequeño ruido ella hacía llenaba el silencio que usaba para aplastarlo. Ella se dio cuenta los cambios, también. Las cortinas permanecían abiertas. El piano tapa permaneció levantada, y el aire no olía solo a whisky. El débil aroma de café y lavanda ahora mezclados con la luz del sol. Ella comenzó a llegar poco a pocos minutos antes, preparando el desayuno antes de él bajar abajo. Él estaría quedarse junto al mostrador, leyendo las noticias en su tableta mientras ella servía el té. Ellos rara vez, pero sus silencios eran ya vacíos huecos. Cada palabra tenía su propio significado. Cada noche ella se entregaba a sí misma a la solitario multimillonario, no su cuerpo, sino su silencio, su cariño,
y las piezas de su alma que creían en él. Comenzó como un ritual. Después de terminar su turno, ella se quedó para tomar el té. Él le decirle a ella algo pequeño su día, un titular, un recuerdo, y ella escuchaba. Algunas noches ella compartía una historia de su infancia o un sueño que utilizó para tener sobre convertirse en un artista de nuevo. Las conversaciones nunca duraron mucho, pero se hicieron el ancla de sus tardes. Él dejó de beber por completo. En su lugar se preparaba té a las 9, esperando a ella a apareciera. Una noche ella encontró fuera cuidándola a él. Él estaba arrodillado junto a un parche de tierra, mangas enrolladas, el cabello despeinado. ¿Estás jardinería ahora? Bromeó. Estaba dicho que ayuda con el duelo. Respondió. Papá sartén. ¿Y lo hace? Preguntó. Todavía, pero las plantas no se han quejado. Ella rió suavemente y el sonido lo sobresaltó. Había estado tanto tiempo desde risas, perteneció en este lugar. Él miró a ella, la más leve curva de una sonrisa se dibuja. Quizás esa sea así comienza. En el verano, la casa estaba respirando de nuevo. Ella colocó jarrones de flores silvestres cerca de las ventanas y él no movió. Él empezó a comer el almuerzo a la mesa en lugar de su estudio. Ella le enseñó cómo hacer un buen café y él enseñó a ella cómo a reiniciar el sistema de seguridad. Era doméstico en un sentido que ni esperado, frágil pero reconfortante. Las noches se hicieron más cálidas. A veces caminaba con ella a la puerta después de su turno. Hablaron poco, pero cada despedida se sentía más pesado, como una promesa aplazada. Un viernes ella permaneció más tarde de lo habitual. El cielo se había vuelto índigo, y la ciudad luces brillaban a través del agua. Ella se sentó en el piano, trazando sus dedos a lo largo las teclas. «Tú podrías tocar algo», dijo desde detrás ella. Ella sacudió la cabeza. No juego, pinto. Yo solía. Entonces pintar otra vez. Su tono era suave pero insistente. Ella levantó arriba a él, el resplandor de la lámpara suave sobre su rostro. Quizás algún día. Él asintió con la cabeza, con los ojos pensativos. Las patas se estiraron entre ellas, llenas del silencio tic-tac del reloj. Finalmente, dijo, «Tú haces este lugar, mía». Ella se quedó paralizada, sin saber de responder. Él no miró a ella cuando él añadió, «Yo quiero en serio». Para un largo tiempo, pensé, el silencio era seguridad. Pero contigo, Ti, el silencio se siente vivo. Se le hizo un nudo, ella susurró. Entonces quizá estás listo para vivir de nuevo. Él miró a ella y realmente la miró como si viera a ella por la primera vez. No como un empleado, sino como alguien que había sin saberlo convertido su salvavidas. El momento fue breve, pero algo profundo cambió. El siguiente mañana, ella encontró una nueva taza al lado de su taza. Tenía una pequeña mella en el borde, la misma que ella había usado accidentalmente en su primer día. Una nota, y debajo. Para las mañanas que haces menos tranquilidad. Desde ese día ella dejó de salir en 5. Ellos comenzaron a compartir la cena, a veces comida para llevar. A veces algo ella cocinaba de lo poco la cocina ofrecía. Él establecer la mesa mientras ella servía el vino. Una colaboración tácita, colaboración que parecía como un secreto y ninguno se atrevieron a nombrar. Una vez durante una de esas cenas tranquilas, dijo, «Tú sabes, yo solía de organizar fiestas aquí. Decenas de personas, cámaras, música. Pensé que eso significaba que yo estaba vivo. Pero yo no puedo recordar una sola conversación de aquellas noches». «¿Y ahora?», ella preguntó. Él sonrió ligeramente. «Lo recuerdo todo lo que dices». Ella miró la mirada, su pulso temblando. «No decir cosas como eso», ella susurró. «¿Por qué no? Porque ellos suenan como confesiones. Quizás lo sean». El silencio que siguió fue cargado de eléctrico, pero ella no corrió. Ella con su mirada,
y durante un latido estaban solo dos personas que habían olvidado cómo estar solo. Después de esa noche, su rutina se intensificó. Ella comenzó a dejar bocetos en la mostrador, pequeños dibujos de flores, el mar, el contorno de la casa. Él enmarcó uno sin decirle a ella. Cuando ella se dio cuenta, ella se sonrojó, pero no dijo nada. Algunas cosas eran mejor sin decir. Él empezó a caminar hacia ella, hacia su coche cada noche, paraguas en mano. A veces se quedaban al lado de la puerta en la llovizna, mirando la ciudad luces parpadear abajo. Él preguntar sobre su arte, su familia, sus sueños. Ella preguntó sobre su empresa, su esposa, su dolor. Ni de ellos fingió tener respuestas. Una noche, como ella llegó por la puerta, él dijo en voz baja, no deberías tener que seguir ahorrando a mí cada día. Ella volvió su expresión en un rostro. Quizá estoy salvándome a mí misma, dijo. Quizá tú acabas de medísteme un lugar suficiente para poder mi propio corazón de nuevo. Él no responder, solo asintió ojos brillantes con algo que parecía mucho a gratitud o el amor. Cuando ella se marchó, él permaneció ahí mucho después de la cola luces desaparecieran, escuchando el eco de su voz en la lluvia. Dentro de la casa, no se oía el eco cuando caminaba. Zumbaba en silencio como un ser. El fuego alarma chilló a través de la noche, pero allí no ningún fuego. No estaba la pesadilla otra vez. Alexander se despertó en un frío, el pecho sudoroso agitado el eco del metal, retorciéndose, y el viento que aúlla en su interior su cráneo. Él salió fuera de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, desorientado. El cristaleras brillaban con reflejos de los relámpagos. La lluvia había vuelto. Él presionó las palmas contra la ventana, respirando con dificultad, susurrando su nombre como una confesión. Eleanor. Para un momento, pensó que vio su silueta en la orilla, difuminada por la lluvia. Entonces desapareció. Él se dio cuenta, él estaba temblando. El botella en el contador tentado, pero él no alcanzar por... En cambio, él lo agarró su abrigo y salió fuera en la tormenta. La lluvia lo empapó al instante, lavándole por su cara como castigo. Él vagaba por el camino que conducía hacia los acantilados. Cuando llegó el final. Cayó a sus rodillas. El agua abajo rugía. Él susurró. Yo seguí la casa. Yo mantuve las promesas, pero tú nunca vuelvas. Las palabras rompió como olas. Él permaneció allí hasta oír una voz que su nombre a través de la tormenta. Alex, su voz. Él se volvió y vio a Mia, descalza, el pelo empapado a su cara, sosteniendo un paraguas que no ningún efecto contra el viento. ¿Qué eres tú haciendo fuera aquí? Ella gritó. Él rió amargamente. Podría preguntarte si lo mismo. Ella alcanzó a él, arrodillándose a su lado él, su mano sobre su hombro. Estás helado. Ven adentro. Él temblaba la cabeza. No puedo. No esta noche. Ya nunca más. Ella no se movió. Entonces ella dijo en voz baja. Entonces me quedarme. Las palabras cortaron a través de el ruido. Ella sostuvo el paraguas sobre él incluso como se rompía en el viento. Él miró a ella, muy miró. El agua le su cara, pero sus ojos guardaban algo feroz, inflexible. Él susurró. No puedo dejar y es matándome enloquecerme. La voz de Mia temblaba, pero ella no miró la mirada. Entonces alguien que todavía aquí. Las palabras quedaron entre ellas, crudas e imposible. Él miró fijamente a ella como retumbaba sobre el mar. Lentamente llegó a Sus dedos estaban helados fríos, pero el momento él tocó ellos. Algo en su interior se rompió, se abrió. Durante la primera vez en años, él se sintió vivo y aterrorizó. Ellos regresaron de vuelta al interior, goteando agua por el mármol. El poder volvió a parpadear de nuevo, proyectando sombras que bailaban a lo largo del cristales.
Ella envolvió una manta alrededor de sus hombros y se arrodilló a su lado él, con el cabello cayendo en trancos. «Tú no tener que seguir castigándote», dijo ella, dijo suavemente. «No causado esa tormenta. Tú no chocar ese avión». Él cerró los ojos, pero yo dejé volar sola. Ella quería que yo allí. Yo dije que yo estaba demasiado ocupado. Él dejó escapar un risita. La ironía es que yo creé software para predicción todo excepto el dolor. Ella tocó su mano. No puedes superar el dolor, Alex. No puedes solo vivir a través de ello. Él abrió los ojos y encontró los de ella. Ellos estaban oscuros, firmes, reales. Algo en él se rompió. Él alcanzó por ella, vacilante en primero, luego desesperada. Ella no resistirse. Sus labios se encontraron, vacilantes, temblando, como dos personas recordando lo significaba sentirse humano. El beso no fue perfecto. Estaba húmedo de lágrimas y lluvia, pero estaba vivo. Cuando tiraron se pararon, su frente descansó contra la de ella. Él susurró, no sé cómo hacer esto. Ella sonrió débilmente. Entonces aprenderemos juntos. Las horas se difuminaron. La tormenta afuera se suavizó hasta un silencio. Ellos se sentaron junto al fuego, envueltos en silencio, compartiendo fragmentos de sí mismos que habían encerrados durante demasiado tiempo. Él le dijo a ella sobre la primera vez que conoció a Eleanor, cómo ella tirado pintura sobre su camiseta en una exposición de arte y llamada La Mejora. Mia le dijo que sobre perder a su madre, sobre la soledad que llegó después de cómo limpiar casas la hizo sentir invisible. Pero aquí por la primera vez ella no lo hizo. Tú hacer lo invisible visible, murmuró él, murmuró. Ella miró a él. Tú haces el herido hermoso de nuevo. Las llamas se reflejaban en sus ojos, volviéndose en oro. Él cepilló un hebra mechón de pelo de su cara, los dedos temblando. ¿Estás seguro?, preguntó. Ella asintió una vez. Estoy seguro. Cuando ellos juntos de nuevo, no fue lujuria, era necesidad, el tipo nacido de demasiado muchas noches en soledad. Sus manos recorrieron el contorno de sus hombros, su respiración se leía en su garganta. Cada toque era vacilante, reverente, como si tuviera miedo de romper algo sagrado. Se sentía menos como deseo y más como una oración. Él susurró su nombre mientras, si pudiera reescribir la historia, y ella susurró su como si pudiera perdonarlo. Más tarde, y yacían intranquilos, ella cabeza descansando sobre su pecho, mostrando su mano trazando círculos a lo largo de su brazo. Fuera comenzó a sangrar en el horizonte. La lluvia había cesado. La primera luz tocaron el mar. Él dijo en voz baja, no merecer esto. Ella levantó la cabeza. ¿Por qué no? Porque ella apenas se ha ido en mi mente. Y sin embargo, aquí tú estás. No puedo fingir que soy completa. Ella tocó me acarició. Tú no tener que estar todo para ser amado, Alex. Tú acabas de tener que ser honesto. Él cerró los ojos, dejando la verdad calmarse como calidez bajo sus costillas. Cuando llegó, ella preparó café mientras él observaba a ella desde la ventana. La luz la golpeó su cara justo así, y para un segundo, él vio no un sustituto, ni la redención, sino algo nuevo, la vida en sí misma. Cuando ella cambió y sonrió a él sintió una tranquilidad, paz él no conocido existía. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por quedarme, por recordarme que el mundo no acabó. Ella le entrególe la taza. Quizás lo solo necesitaba un nuevo comienzo. Ese día la mansión ya parecía como un monumento al dolor. La luz del sol atrapa el cristales y las que brillar, convirtiendo reflejos en color. Él pasó la tarde en el ala oeste. Él había encerrada durante años. Cuando ella encontró allí más tarde, la puerta permanecía abierta. El polvo colgaba en el aire, brillando como oro polvo. Él tenía una de proyectos cuadros. Creo, es hora, dijo. ¿Es para qué? Para dejar que luz entre de nuevo.
Él encendió la cuadro en el suelo y sonrió. Una verdadera de verdad esta vez. Ella se acercó al lado él, tomó su mano y juntos llevaron la lona a la ventana. Fuera el mar brillaba bajo luz. No era perdón, ni todavía, pero era el primero paso hacia ello. El escándalo estalló sobre un lunes por la mañana. El tipo de mañana en la que el aire olía demasiado limpio y el mundo sentido engañosamente normal. Alexander despertó a la vibración de su teléfono en la mesita de noche. Docenas de notificaciones iluminaban la pantalla, noticias, alertas, llamadas perdidas, mensajes de su publicista. Él no necesitaba abrirlas para saber algo había pasado. La verdad era siempre más rápida que la mentira. Él se desplazó una vez, la mandíbula tensándose mientras los titulares gritaban en todas las noticias. Los multimillonarios tecnológico y visionario, Alexander Rhodes, fue sorprendido en tarde de aventura con la criada. Otra leer la viuda multimillonario, que es el misteriosa latina que se ve abandonar su mansión. Él se quedó paralizado en la fotografía. Se era granulada, tomada de la calle, pero inconfundible mía en su uniforme, suelto de la lluvia, saliendo fuera de su puerta a medianoche. Su pecho se le encogió. La foto solo decía una historia, y no la verdad. Mia estaba en su camino de trabajo cuando su teléfono comenzó a vibrar. Ella no reconoció el número, pero cuando ella respondió, la voz en la otro extremo temblaba temblando. Mia, es Rosa. Necesitas ver esto. Por el momento ella llegó a la cafetería. La imagen estaba por todas partes. Un compañero de trabajo la seguía a ella. Esa es ella, ¿no es? Ella miró a la pantalla en ella propia cara junto al titular y sentí el caer. Su respiración se le cortó. Ella no lloró. Todavía. Cuando ella llegó a la mansión, la seguridad se duplicaba. Las cámaras flashearon desde los árboles más allá de las puertas. Los periodistas gritaban preguntas que cortaban a través del aire. Ella bajó la cabeza, caminando rápidamente, con el corazón al lado. El silencio era insoportable. Alexander se quedó en la sala de el teléfono, presionó a su oreja, voz fría. Dile la junta que encargarme de ello. Si no pueden estómago un rumor. No merecen la compañía. Él colgó y se volvió hacia ella. El agotamiento en sus ojos lo decía todo. ¿Tú lo viste? Preguntó. Ella asintió, incapaz de hablar. Lo siento, dijo en voz baja. No deberías ser arrastrado en esto. Ella sacudió la cabeza. Tú. No, ¿verdad? Murmuró. Yo estaba descuidado. Debería de ver, te hubiera protegido. Ella tragado con dificultad. Destruirán por esto. Deja hacerlo, dijo. Para la primera vez, su voz llevó algo feroz viva. He pasado años dejando a otras escribir mi historia. Quizás es hora que lo cuente mí mismo. Esa noche, su equipo de relaciones públicas llegó pálido y aterrado. Ellos le instaron a liberar una declaración en la que negar la relación, culpar al personal o culparla como un malentendido. Alexander escuchó en silencio y luego los despidió a todos. No mentir, no sobre esto. Cuando se marcharon, Mia se quedó junto al piano, con manos temblando. No puedes luchar contra ellas, ella dijo. Torcerán todo. Él miró a los fijamente. Si yo perdiera todo, porque finalmente sentía algo real, entonces quizás vale la pena. Ella miró a él y las lágrimas finalmente cayeron. No puedes significar eso. Yo lo digo en serio, dijo simplemente. Porque él gesticuló entre ellos, es la primera cosa en años que me sentir humano de nuevo. La historia se extendió más rápido que un incendio forestal. Talk muestra, se analizan cada uno de cada movimiento. Los medios sociales, redes sociales, se llenaron de indignación y fascinación. La gente debatiendo si ella era una buscadora, una manipuladora o una víctima. Fotos antiguas, fotos de Eleanor resurgieron. Ella sonriente, ahora utilizada como contraste contra Mia's supuesta traición.
La crueldad de los desconocidos era infinita. Mia dejó de irse a la casa. Cada vez ella se acercaba cerca a una ventana, las cámaras, los flashes desde la calle. Ella apagó la del teléfono después de leer un comentario que ella dijo ella había escupido en un mujer. La compañía de Alexander Compañía comenzó a desmoronarse bajo el peso del escándalo. Los accionistas exigieron su dimisión. La prensa acosó su familia. Sus inversores huyeron. A través de todo, él mantuvo tranquilo, casi desafiante. Se rechazó las entrevistas, negó negaciones. La verdad, dijo, perdurará sobrevivir ruido. Pero a la noche, cuando las cámaras se marcharon, el silencio se hizo insoportable de nuevo. Mia lo encontró sentado en la oscuridad mirando a la nada. Puedes quedarse de tener esto. Ella susurró. Di que era nada. Di que mintió. Su cabeza se levantó de golpe. No nunca decir eso. Tú estás, el único cosa, eso es realidad. Ella quería creer en él, pero el miedo en su pecho no la... O cada artículo, cada comentario esculpido otra herida. Ella comenzó a hacer las maletas en silencio, doblando sus pocas prendas en la pequeña bolsa que llevaba llegado con hace meses antes. Cuando él la encontró, ella estaba por la puerta, las lágrimas manchándole sus mejillas. ¿Te vas, te vas? Preguntó. Su voz. Yo tengo que hacerlo, ella susurró. Me la están desgarrándote en pedazos. Porque de mí, por de lo que ellos piensan, nosotros somos. Dijo, se acercó más cerca. ¿Qué piensan, no importa. Lo que importa cuando se ruinas tu vida. Él sacudió la cabeza. No, solo único cosa que arruinó mi vida fue fingir que no sentir. Ella miró a él desgarrador. No hacer más difícil. Por favor. Él tomó su mano desesperado. Puedo arreglar esto. Puedo hacer que ver. Tú no puedes arreglar el amor, Alex, dijo suavemente. Tú puedes solo vivir o perder. Él se quedó paralizado. Ella tiró la mano. No estar la razón de que pierdas todo. Ella se volvió hacia la puerta. Él le dijo su nombre una vez en voz baja. Mía. Ella hizo una pausa pero no dio la vuelta. Te enviaré a buscar mis cosas, dijo. Cuando la puerta se cerró, él sintió el silencio regresar como una herida que se vuelve a abrir. Las cámaras fuera dispararon sus flashes, pero él no se dio cuenta. Caminó de la casa que de repente pareció tan vacío como el día ella había llegado. El siguiente mañana, los periódicos imprimieron su foto en la portada de otra vez. Esta vez, el titular decía, Rhodes dimite, se marcha y The Billion Dollar Empire. Él había dado a la empresa, la junta, todo. Los periodistas lo llamaron una locura. Él llamólo paz. Aquella noche se sentó junto al piano y encontró uno de sus bocetos doblado debajo de las llaves. Un rápido dibujo de la mansión rodeada por lluvia. A la fondo ella había escrito, incluso el cristal puede retener calor si alguien recuerda encender el fuego. Él sonrió. Una sola lágrima resbalando por su mejilla. Para la primera vez en años, él no jugó no para los muertos, sino para la vida. Fuera de cámaras disparaban. El mundo gritaba. Pero en el interior la música ahogó todo. La casa quedó en silencio de nuevo, pero estaba la mismo silencio como antes. Era más pesado ahora, atado con el eco de sus risas y el fantasma de sus pasos que aún parecían cruzar la mármol. Alejandro caminó por la mansión como un hombre trazando el contorno de una herida, que toca cada superficie que ella tenía una vez limpiado, cada taza ella tenía una vez lavada. El jarrón seguía, estaba sobre el mostrador. El último ella se atrevió a marcharse. Él no movido. Las flores se habían marchitado, pero él no podía recuperarse a tirarlos. Él gastó las mañanas en el piano, sus tardes en los acantilados y sus noches mirando a el resplandor de la ciudad abajo. Los reporteros persiguen la puerta, pero después de su renuncia, los titulares se desvanecieron, sustituidos por nuevos escándalos, más frescas. El mundo se movió adelante. Él no.
El persona a persona que tiraba sacado a él de la oscuridad se había desaparecido, dejando solo un débil perfume de lavanda y el sonido de su voz en su memoria. En su último día en Seattle, Mia no parecía atrás a la mansión. Ella no podía. Ella tomó un autobús a Tacoma, donde no nadie le importaba quién ella era. Ella encontró un pequeño apartamento encima de una panadería, el tipo de lugar que olía a azúcar y humo. Ella empezó a trabajar en un café, sirviendo café a estudiantes y trabajadores de la construcción que nunca ha reconocido su cara. Ella le gustaba que así. Pero por la noche, cuando el café cerraba y el mundo se calmó, ella dibujar el mar, la lluvia, la silueta de un hombre de pie detrás un cristal. Ella se lo dijo a sí misma que era solo arte, no anhelo. Los meses pasaron. Alejandro recibió ninguna noticias de ella. Él intentó escribir una vez una carta que comenzaba con lo siento, y terminó con gracias, te. Pero él nunca lo. Él sabía que ella necesitaba distanciarse para sanar de el caos que él tenía desatado. Él necesitaba también, aunque él no admitirlo. La mansión se deterioró en su ausencia. Los ama de llaves que él contrató vinieron y se fueron. Ninguno se quedó más que una semana. El aire se sentía mal sofocante, como si lo rechazara dar la bienvenida a los extraños. Él pasó una tarde limpiando la cocina, él mismo ella solía, y encontró que tenía taza escondida detrás del armario. Él lavó y lo dejó en el mostrador, un ancla a la vida que él tenía perdido. El invierno se deslizó, el jardín se congeló, el mar se volvió oscuro y salvaje. Una noche, cuando la tormenta estaba en su pico, Alejandro se encontró en el piano de nuevo. Tocó la canción Ella amaba amado, la que ella había susurrado él debería terminar algún día. Sus manos temblaban, pero él siguió hasta que la melodía llenó la casa. Cuando el última nota se desvaneció, él susurró su nombre en el aire. Lo siento, no fui lo suficiente para mantener contigo. Las palabras destrozaron en el silencio. Mientras tanto, Mia comenzó a tomar clases nocturnas en un pequeña de arte. Su profesor, una mujer llamada Nora, se fijó su tranquila. Tu trabajo parece vivo, le dijo Nora, le dijo ella, como alguien intentando de recordar lo que parece. Mia sonrió tristemente. Quizá eso es todo es. Recordando ella pintó pequeños lienzos en primero naturaleza. Naturaleza, paisajes marinos. Reflejos de ventanas con lluvia. Una de ellos, titulado Casa de Crystal House, ganó un concurso. Una galería propietario ofreció exponer la obra, y cuando ella vio su cuadro colgada debajo de luces, ella sintió algo se agitaba en su interior, una frágil orgullo que ella no había sentido en años. Sin embargo, debajo todo, había un hueco espacio donde su nombre aún vivía. De vuelta en Seattle, Alexander asistió a terapia, en la insistencia de Miguel, su viejo amigo y antiguo socio. Las sesiones fueron incómodas, silenciosas. Él no hablar sobre la empresa, el escándalo, o incluso su esposa. Él habló sobre la criada que le había a vivir de nuevo. El terapeuta escuchó y preguntó con delicadeza, ¿qué te tú decir a ella ahora si pudieras? Él pensó durante un largo tiempo antes de responder. Yo diría decir, estoy finalmente aprendí cómo vivir, pero yo desearía ella estuviera aquí para ver. Él comenzó pequeños actos de reconstrucción. Él reabrió partes de la mansión que él había sellado. Él donó materiales a la escuela Eleanor una vez apoyó. Y cada noche él encendía una vela en la ventana frente a la bahía, la misma ventana donde ella solía para estar antes de irse. Solía era su manera de decir él estaba todavía aquí, todavía esperando, todavía agradecido. Un año pasó. Una tarde mientras cerraba el café, Mia oyó por casualidad a dos clientes hablando sobre él. ¿Lo has oído las carreteras empezaron algún tipo de fundación que ayuda a los artistas o algo? Su mano se detuvo sobre el mostrador
Ella fingió limpiarlo de nuevo, su corazón acelerado. Ella no había hablado su nombre en meses. Más tarde esa noche, ella buscó en Internet. La noticia era pequeña, oculta bajo artículos de tecnología. Antiguo multimillonario Alexander Rhodes lanza la Fondo Eleanor Fund para apoyar a las afectadas por discriminación en neutro. El foto le mostraba a él de pie, un escenario pelo, más corto ahora traje, sencillo ojos más suaves. Él parecía más viejo pero vivo. Ella cerró la pestaña antes de las llegaran. Semanas más tarde, ella recibió un sobre en su buzón. No dirección de Jason, solo su nombre en una. El lado era un cheque, no por dinero, sino por un arte. Una nota se adjunta. Esto es para ti. Para el quien que me recordóme que un el vidrio puede seguir reflejar la luz. No cuerdas, solo esperanza. Ella presionó el papel para su pecho, temblando. Ella no necesidad ver su nombre para saber si era de él. Esa noche, ella pintó hasta el amanecer. Su pincel se movía como si hubiera una memoria de su propia. El trabajo-obra fue una ciudad bajo lluvia, cada gota brillando con luz. Ella tituló a El silencio entre. El siguiente mañana, ella lo trajo a su profesor. Nora miró fijamente a el cuadro durante un largo tiempo. Es hermoso, ella susurró. Se parece como el perdón. Quizás es lo sea, dijo en voz baja. De vuelta en Seattle, la mansión por la bahía se encontraba más tranquila ahora. Sus paredes no dejan de resuenan el dolor. Alejandro seguía sentado junto a el piano algunas noches, sus dedos trazaban silenciosas teclas. Él había aprendido que no todo amor termina con presencia. Algunos amores permanecen en los espacios entre invisibles, pero sin romper. Él miró hacia el mar, observando la lluvia y susurrada en la niebla. Espero que he encontrado la paz. Él no sabía que a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento encima una panadería, una mujer susurró en el mismo momento. Espero, ajiste lo hiciste, también. Y aunque el mundo era inmenso, y los años habían pasado para ese breve instante, sus silencios se encontraron a través de la lluvia, y ni estaba solo. Un año más tarde, la lluvia regresó a Seattle, la misma manera siempre, suave, constante, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La mansión en la colina ya no brillaba resplandece por la noche. El vidrio tenía más oscuro. Los jardines estaban cubiertos de maleza, pero el aire alrededor él traía consigo una tranquilidad amable de pacífica. Alexander Rhodes era un multimillonario, no es un titular. Él vivió simplemente ahora, dividiendo su tiempo entre proyectos y una fundación que él había construido a partir de los restos de su fortuna. El Eleanor había crecido más rápido que había esperado, y con llegó vino una inesperada satisfacción. Él viajó por Washington, conociendo a jóvenes artistas, patrocinando mujeres que han perdido sus trabajos, en silencio, reconstruyendo algo él no podía nombrar. Pero en cada galería él entró, se buscando por su cara. Mía Álvarez, la mujer que había cambiado todo. Él la había visto desde el día se fue, aunque su memoria nunca realmente abandonado. Él había escrito una vez y luego otra vez, cada vez lanzando la carta en el fuego antes de la tinta se secara. Él se lo dijo a sí mismo que ella era libre, que ella había ganado la paz lejos del peso de su nombre. Sin embargo, algunas noches cuando el viento traía el aroma de lluvia y lavanda, él todavía oía su decir suavemente. Entonces alguien que todavía aquí. Un mañana gris mientras revisaba solicitudes para una nueva subvención, un boceto sketch captado su ojo. Era pequeño, un dibujo a lápiz de dibujo de el mar a través de la lluvia rayada ventana firmada M. Álvarez. Su corazón se detuvo. El expediente enumeraba como una destinataria candidata, ahora un estudiante en Tacoma, enseñando a niños a tiempo parcial. La Fundación 3N había aprobado la subvención para su exposición. Él cerró el expediente, pero no respiró durante un minuto.
Luego, casi sin pensarlo, se puso de pie y dijo a su asistente, «Te entregaré en persona». El café era exactamente como él recordaba de su boceto, pequeño, cálido, el aire, espeso de el aroma del café y canela. Él la vio antes de ella la vio él. Ella estaba en la mostrador, el cabello recogido arriba delantal, espolvoreado con flor, riendo por algo un compañero de trabajo. El sonido le golpeó como la luz del sol después de un largo invierno. Cuando ella finalmente levantó arriba y se quedó paralizada, el mundo parecía quieto. Su expresión era indescifrable, en parte conmoción, en parte recuerdo. Él tomó un paso adelante. «Hola mía». Ella parpadeó, su voz apenas un susurro. «Alex, no deberías estar aquí». Él sonrió débilmente. «Yo vine a de vuelta algo que pertenecía a ti». Él sacó la mano un pequeño sobre, el funcionario subvención aprobación. Ella miró fijamente a ella, luego a él. «Tú no tener que hacer esto». «Lo sé, pero yo quería». Ella dudó, y luego dijo en voz baja. «No perteneces en mi mundo ya». Quizás dijo, pero quizás puedo construir uno donde podamos ambos hacemos. Se suavizaron, pero su voz temblaba. «Tú no me debes nada». Él sacudió la cabeza. «De todo». El silencio se prolongó pesado pero no doloroso. Finalmente, ella dijo, «Tú pareces diferente, más feliz». Él se rió entre dientes. «Me tuve un buen profesora». Ella miró a otro lado, sonriendo ligeramente. «¿Y qué hice yo, Tete? Que amor no es sobre sostener a lo que se ha ido. Es sobre tener el valor para empezar de nuevo». Su respiración se le cortó. Ella miró abajo hacia el sobre en su mano. La lluvia afuera le dejaba las ventanas, difuminando el mundo más allá. Ella dijo suavemente, Pensaba que me habías olvidado». «Nunca», él respondió. «Olvidarme de ti te olvidaría más fácil que vivir sin ti». Ellos se mantuvieron en silencio, dos fantasmas redescubriendo su pulso. Entonces su compañero de trabajo llamó su nombre, rompiendo el momento. Ella dio la espalda, su con serena. «Gracias por la subvención, señor Rhodes». Él sonrió tristemente. «Es bienvenida, señorita Álvarez». Y luego él se marchó pasando en la lluvia. Aquella noche ella abrió el sobre lateral, a lo largo con el oficial, un nota en su. «El mundo piensa que he perdido todo, pero yo solo perdido a ti. Esta subvención no es caridad. Es fe en lo que te me diste y lo me darás al mundo». Lágrimas llenaron sus ojos. Ella presionó la nota contra su pecho, susurrando, «Eres tonto». Y sin embargo ella sonrió. Meses más tarde, la Fondo El Honor Fund organizó su primera conjunta exposición para artistas emergentes. Ella fue invitada a exhibir su trabajo. Ella casi rechazó hasta que vio el tema el evento, Luz después de la tormenta. En la apertura, la galería estaba llena de gente cámaras y suave. Su colección estaba cerca del centro, una serie de pinturas que capturan reflejos sobre cristal, cada uno que cuenta un fragmento de su historia sin nombres ni rostros. Su centro de mesa era un gran lienzo titulado Cada Night. En él representaba una mansión de cristal iluminada desde el interior por una única vela. Ella estaba ajustando una de los marcos cuando ella lo sintió una presencia ella conocía también bien. Ella se volvió. Alexander estaba de pie en la entrada, las manos en sus bolsillos, lluvia sobre su abrigo, ojos llenos de algo más profundo que el anhelo. Él miró a su alrededor, con asombro parpadeando en su rostro mientras él tomó en su trabajo. Cuando sus ojos se encontraron, ella exhaló. Has venido», ella dijo en voz baja. Te lo dije que construiría un mundo donde nosotros ambos pertenecemos». Dijo. «Parece que tú golpearme a lo». Ella rió suavemente, una lágrima resbalando por su mejilla. «Tú sigues a hablar como un hombre que construye imperios». Él se acercó más cerca. «Solo esta vez yo preferiría construir la paz».
El curador se acercó para presentar al artista a los invitados, pero cuando ella se dio cuenta quién él era, ella sonrió con complicidad y se apartó a un lado. Los dos se quedaron delante del cuadro juntos. Él llegó la mano no para tocarla a ella, pero señalarla en la imagen. Eso es tu casa, ¿no, verdad? Ella asintió con la cabeza. No solo una casa. Es donde aprendí que el amor puede sobrevivir al silencio. Él miró a su voz baja. Luego tal vez es hora de dejar que el silencio. Ella se volvió hacia él, buscando su rostro en el hombre ella tenía una vez amado a través del dolor y escándalo. Él era diferente ahora, estable, sensato, vivo. ¿Qué pasa ahora? Ella preguntó. Él sonrió. Lo que sea quieras. Ella dudó. Luego dijo, yo solo quiero paz. Él la llevó la mano. Entonces la paz es lo vamos crearemos. La habitación alrededor de ellos se difuminó en una suave luz difusa y silencio. Los periodistas tomaron fotos, pero ninguno les importó. El pasado no más tiene poder sobre ellos. ¿Qué importaba era el momento, la mirada entre dos personas que han superado tormentas y elegido no ahogarse a ahogarse? Más tarde esa noche, cuando la galería se vació, él caminó hacia ella a la puerta. La lluvia había dejado de caer, pero las calles todavía brillaban. Él abrió un paraguas y sostuvo sobre ella. Ella levantó hacia arriba, sonriendo ligeramente. Todavía protegiéndome a mí de la lluvia siempre, dijo. Como caminaban en la noche de por lado, la ciudad luces reflejadas en la pavimento como estrellas, y para la primera vez en mucho tiempo, ni de ellos sentían con ganas que estaban caminando solos. 2 años más tarde, la mansión en la colina ya más parecía como un monumento al dolor. El jardín floreció con flores silvestres, flores de nuevo, y el cristaleras reflejaban un tipo de luz, el tipo que vino no de riqueza ni el diseño, sino de la vida misma. La risa de los niños derivó a través de las puertas abiertas. Mientras los invitados se trasladaron entre instalaciones de arte, instalaciones expuestas por las salas, lo que había una vez el pasillo residencia, una tumba de silencio y memoria, era ahora la sede de la Eleanor Mía, un espacio para artistas, soñadores y supervivientes. La transformación había comenzado en silencio, la forma la mayoría de los milagros. Después de esa noche en la galería, Alexander y Mia habían elegido reconstruir su historia en pequeños pasos en lugar de que declaraciones. Ellos trabajaron codo con lado, ella con su arte, con su devoción a construir plataformas para aquellos que no, ninguna voz. Nunca se apresuraron el futuro. Nunca forcé el pasado a desaparecer. El amor no fue correspondido no como fuego, sino como calor constante calor. Una luz que creció en las esquinas donde las sombras se vivir. En el aniversario de la fundación inauguración, la mansión acogió su mayor exposición. Sin embargo, la luz vuelve. La pieza central se erigía en el gran. Una enorme pintura de Mía que capturó el mar al amanecer. El horizonte resplandeciente, oro después una larga noche de lluvia. Bajo ella, una placa decía, dedicado a aquellos que aprendieron a respirar de nuevo. Los invitados de todo el del estado vinieron a ver. Donantes, artistas, niños, incluso antiguos detractores que habían llamado su amor un escándalo. El aire zumbaba del sonido de vida. Alexander se trasladó a través la multitud, estrenando las manos, respondiendo preguntas, pero su mirada a menudo se desviaba hacia la mujer que estaba de pie cerca al cuadro. Mía llevaba un sencillo blanco, el cabello suelto, una pequeña sonrisa en sus labios. Ella estaba hablando con un grupo de estudiantes, su voz tranquila y llena de luz. Cada vez él miraba a ella, él sintió lo mismo tranquilidad, asombro. Él había sentido que primera noche ella estuvo permanecido en su puerta en la lluvia. Cuando ella lo viendo mirando, ella murmuró las palabras, «Tú tienes cansado», sonrió. «Tú te ves perfecto». Mientras la tarde avanzaba, los invitados se reunieron cerca la escalera principal para su discurso.
Subió, dio un paso adelante, ajustándose el micrófono. La habitación quedó en silencio, pero estaba no el silencio que él tenía una vez temido. Era el tipo nacido de la anticipación, confianza y amor. Él comenzó lentamente, su voz firme. Esta casa una vez estaba ya vacía. Durante años estuvo solo vidrio y ecos, un lugar donde me escondí del mundo. Entonces alguien caminó en y me recordóme que el silencio puede contener vida si escuchamos con lo suficiente. Él hizo una pausa, mirando hacia Mía, cuyos ojos brillaban en la luz. Esta base no es sobre riqueza ni la redención. Se trata sobre lo que sucede cuando permitimos cosas rotas que volver a brillar de nuevo. Noche. Como yo estoy aquí, me recuerdo que la luz siempre encuentra su camino de vuelta a casa. La multitud estalló en aplausos, pero todos vio fue ella. Ella miró la mirada, con lágrimas brillando. Más tarde, después de los invitados se marcharon y la música se desvaneció, la casa se hizo silenciosa de nuevo. La tipo de tranquilidad. Mía se quedó al lado la ventana, mirando la lluvia empezar a caer suave familiar. Alexander se unió a ella, manos en sus bolsillos, una rara quietud en su rostro. Tú lo hiciste, ella susurró. Tú te volviste las cenizas en algo hermoso. Él sacudió la cabeza. Nosotros lo hicimos. Ella sonrió. Ya sabes, cuando hice primero vine aquí, pensé que este lugar estaba embrujado. Él rió suavemente. Lo estaba. Yo estaba el fantasma. Ella miró a él con ojos suave. Ya no. Él alcanzó por su mano. ¿Haces alguna vez pensar en lejos hemos? Ella asintió. Cada día, a veces oigo la lluvia sobre el cristal. Y recuerda que noche. Pensé que era el fin de todo. Él apretó su mano. Era el comienzo. Ellos se quedaron en silencio, escuchando el suave ritmo de la lluvia contra cristal. Entonces, sin una palabra, él la condujo a ella a el piano. El mismo que había permanecido sin tocar durante años, ahora brillaba con pulido y uso. Él se sentó, gesticulando que ella uniera a unirse él. ¿Hacéis tú aún recuerdas la canción? Preguntó ella, preguntó. Cada nota él dijo, sus dedos se movieron por las teclas, la melodía lentamente y tierna. Ella cerró los ojos, dejando la música la llevara por de vuelta a través de cada momento. La tormenta, el escándalo, la separación y finalmente el regreso. Cuando la última nota se desvaneció, él se volvió hacia ella. Mía, le dijo suavemente. Tú una vez me dijiste que yo no tenía que estar todo para ser amado, pero tú me completa de todos modos. Ella sonrió con lágrimas resbalándole por sus mejillas. Y tú me enseñásteme que el amor no es algo que esperar, es algo que construyes. Él se levantó, tirando algo de su bolsillo, un pequeño caja de terciopelo. Su respiración se le cortó. Alex, él abrióla para revelar un sencillo anillo de plata anillo, elegante y sin adornos. No soy preguntando pidiendo que qué prometer para siempre, dijo, con voz baja. Estoy preguntando que prometáis ahora que mantener elegir esta vida con mí día por día. Ella miró al el anillo, luego a él, su corazón temblando de una alegría. Sí, ella susurró 1000 veces. Si a él resbaló el anillo en su dedo y ella se rió con sus llantos. Afuera, relampagueaban, pero lo parecía como luz celebrar. En cambio de romper, se pasaron la noche caminando por la casa mano en mano, recordando cada rincón y cada silencio que hubo una vez separado. El ala oeste, una vez cerrado, ahora se ha servido como un estudio de arte, estudio lleno de color y bocetos. La cocina olía a canela y té. El dormitorio, antes un lugar de dolor, se convertido en un refugio de calidez. Ellos terminaron su paseo en el balcón con vistas la bahía. La ciudad abajo brillaba y el mar reflejaba la luna. El aire estaba fresco, la lluvia convirtiéndose en niebla. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Mía en voz baja. Él no fingió no entender. Todos los días, dijo, pero ya sin dolor. Ella me enseñó a amar.
Tú me enseñaste a vivir. Mia apoyó la cabeza en su hombro. Entonces quizá eso es el amor. No sustituir a alguien, sino llevarlo contigo hacia adelante. Él asintió. Exactamente eso. A la mañana siguiente, la luz del sol se asomó por el horizonte. La tormenta había pasado. La mansión resplandecía con las ventanas reflejando el oro. Abajo, los niños de la clase de arte de la fundación llegaban para su taller de fin de semana. Sus risas llenaban los pasillos. Mia observaba desde el balcón con el corazón hinchado. Alexander se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura. «Me recuerdan a nosotros», murmuró. «Qué desordenados, ruidosos y hermosos», se rió ella. «Éramos todo eso, ¿no?» «Todavía lo somos», dijo él. «Solo que ahora el ruido suena a vida». A medida que avanzaba el día, ayudaron a los niños a mezclar pinturas y crear collages. Una niña levantó su dibujo. Era un sencillo boceto de una casa con ventanas brillantes. «¿Cómo se llama este?», preguntó Mia. «Hogar», respondió la niña tímidamente. Mia sonrió y miró a Alexander, quien asintió. «Hogar», repitió en voz baja. Esa noche, después de que se marchara el último invitado, se sentaron en los escalones del porche y contemplaron la puesta de sol sobre la bahía. El cielo ardía con los mismos colores dorados y rosados que habían pintado su primer amanecer juntos. Mia se volvió hacia él. «¿Crees que las personas como nosotros tienen segundas oportunidades?» Él la miró a los ojos, que reflejaban la luz. «Solo si somos lo suficientemente valientes como para aprovecharlas». Ella se recostó contra él y le susurró. «Entonces me alegro de que lo hayamos hecho». Él le besó la sien. «Yo también». El mar brillaba abajo, por fin en calma. El viento llevaba las risas desde la casa, mezclándose con el sonido de las olas. Al caer la noche, las luces de la mansión se encendieron una a una, brillando a través de la lluvia como estrellas. Y en el gran salón, bajo su cuadro del mar al amanecer, dos sombras permanecían, ya no atormentadas, ya no perdidas, solo dos almas que habían aprendido que, incluso después de las noches más oscuras, la luz siempre vuelve. Si crees que el amor puede reconstruir incluso el corazón más solitario, comparte esta historia y deja que alguien más la sienta también. Antes de seguir leyendo, respira hondo. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que una historia te hizo sentir algo real? No emoción, ni distracción, sino ese dolor silencioso en tu pecho. Cuando el amor se siente frágil e infinito a la vez. Si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea por un segundo, tal vez estaba destinada a encontrarte esta noche. Historias como esta no son solo cuentos sobre multimillonarios, criadas o almas perdidas. Son espejos. En algún lugar dentro de nosotros, cada Alexander es la parte que dejó de creer que merecíamos una segunda oportunidad. En algún lugar dentro de nosotros, cada Mia es la parte que sigue dando luz incluso cuando nadie parece darse cuenta. Y cuando sus caminos se cruzan, nos recuerdan que la curación no es ruidosa, es suave, es el lento retorno del color a un mundo gris. Así que si tu corazón se encogió un poco cuando él susurró, «Tú me enseñaste a vivir», o cuando ella finalmente sonrió después de años de silencio, déjate sentirlo, no lo ignores, porque historias como esta no son escapismo, son esperanza con rostro humano. Si crees que el amor puede reconstruir incluso el corazón más solitario, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Comparte esta historia. Envíala a alguien que necesite recordar que no es demasiado tarde. Deja un comentario a continuación y dinos desde dónde la estás viendo. O dime qué momento te impactó más. Quizás fue cuando ella se quedó parada bajo la lluvia. Quizás fue cuando él finalmente volvió a tocar el piano. O quizás, solo quizás, fue cuando se dieron cuenta de que el amor no termina cuando las personas se van. Termina cuando dejamos de creer. Suscríbete al canal si quieres más historias como esta. Cinematográfica, emotiva, llena de redención silenciosa y amor que cura en lugar de herir. Cada visualización, cada comentario, cada momento compartido
Ayuda a que estas historias lleguen a otras personas que están sentadas en su propio silencio, esperando volver a sentir algo. Porque en algún lugar ahí fuera, esta noche, alguien está de pie junto a una ventana, preguntándose si el amor volverá alguna vez. Sé la razón por la que encuentren esta historia. Sé la prueba de que sí vuelve. Y si tú eres esa persona, si has pasado por una pérdida, un desengaño amoroso o la soledad, recuerda esto. No tienes que estar completo para ser amado. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente como para mantenerte abierto. La luz siempre vuelve. A veces en forma de persona, a veces en forma de historia, a veces aquí mismo, en el tranquilo resplandor de tu pantalla, donde las palabras de un desconocido te encuentran y te susurran, no estás solo. Así que si has sentido eso esta noche, no te limites a mirar. Únete a nosotros. Comenta, comparte, suscríbete. Construyamos un rincón de Internet donde el amor siga existiendo, las historias tiernas sigan importando y la esperanza siga pareciendo real. Porque cada historia que contamos es otra vela encendida contra la oscuridad. Otro recordatorio de que, por muy frío que se vuelva el mundo, alguien ahí fuera sigue creyendo en la calidez del